Está gravado. Gracias. Acho que agora foi, sim. Mauricio, un segundito, yo vi que hay una agregación, pero vamos a demostrar el proceso. La pregunta invita a alfabetización informacional. Sí. Requiere acá, creo que dos sitios. Los sitios consultados. Hay que escribir cuántos sitios, por lo menos 2, y eso hay que escribirlo, porque después van a ver si van a querer evaluar la respuesta. Necesitan saber si ustedes requirieron 2 sitios y ellos escribieron 2 sitios, entonces está completo. Si ustedes requirieron 2 sitios y hay uno solo, no está completo. Así que en 45 minutos nuestra exigencia es 2 sitios y hay que escribir en la pregunta 2 sitios. Entonces, eso hay que corregir. Segunda categoría, la pregunta: ¿invita a aprendizaje independiente? Sí, invita, porque ahora tengo que aprender qué quiere decir literatura infantil. ¿Y qué pasó con los libros de esta editorial? ¿Y quién dijo que está bien y quién dijo que está mal? Estoy aprendiendo nuevo conocimiento que no lo tuvimos, no lo discutimos, no los deliberamos en la clase. La tercera categoría es que invite a la atención interna, a la lógica, a la voz interna. Y acá sí, esto no llega mucho a la voz interna, porque es como algo un poco a la distancia, ¿no? Una hipótesis, escriban una hipótesis, es como una tarea teórica que me dan, como las tareas de un tren sale de Sao Paulo a Río a esta hora, ¿no? Es como una tarea, pero yo lo quiero hacer más personal. Esta categoría dice que es un ángulo personal, que es una crítica, expresión de alguna opinión. Entonces hay que hacerlo más cerca a uno mismo. Eso es la segunda corrección. La tercera es que la cuarta categoría es que sea relevante para los estudiantes. Bueno, es relevante, pero nuevamente está puesta como, a ver, Beret salió, puedo compartir de mi... Beret, Dani Shatef Metzli. Ok, עדיף. Ok. זה נפל אצלי באינטרנט. לא על אינטרנט. Ok, entonces, bueno, así tengo también, puedo mostrar con el láser, a ver, sí. Entonces estamos acá, estamos en la cuarta categoría. La pregunta es relevante para los estudiantes. Ahora, esa pregunta es relevante, pero en su forma, en su enfoque de construir una hipótesis, no lo lleva a la relevancia, ¿no? Es un poco más lejos de que sea relevante. No es que yo quise leer un libro y no me lo permitieron. No es que ellos mayores deciden qué es apropiado o no apropiado. No está tan cercano. Entonces, esto también hay que corregir un poco más. Y la última categoría,
que invita a un pensamiento conceptual, una planificación de una acción en la realidad, en una resolución de algún problema, ¿no? Algo práctico, que el conocimiento tiene que ser aplicado en algo práctico. Bueno, eso tampoco está en la construcción de la hipótesis, porque la construcción de la hipótesis no es algo práctico, es algo teórico. Entonces, les escribí a Francisco y a Mauricio, que luego agregaron esto, ¿no? Que está en portugués, pero voy a tratar de ver. Después de formular su hipótesis, elaboren un mail a ser enviado para la editora Puffin Books. Y acá le escriben el mail, así que van a enviar esos mails. Esos tienen que decidir ustedes si van a, si tienen que enviarlo efectivamente o solo escribirlo. No email, utilice a hipótesis creada para sostener. Para el email, utilicen lo que escribieron antes. Respecto de nuevas ediciones de los libros de Dahl, ¿ustedes aprueban o, bueno, no sé lo que dice ahí, pero se entiende de que enviar un email a la directora general de la edición, inclusive pueden pedir que averigüen cómo se llama esa señora o ese señor, el gerente, la directora de esa editorial. Para escribir un email necesito comenzar con estimada Marilyn Brown, ¿no? Entonces, el email ya es una aplicación, una acción, algo en la realidad. Esa es la primera pregunta, muy buena. Me trabajaron mucho, la formularon muy bien. Hay un poco más de trabajo, todavía no estamos en verde acá, pero está muy buena. La segunda es matemática. Fernanda y Bruna, vamos a leerla. La movilidad urbana es la capacidad de las personas para moverse dentro del espacio urbano por razones económicas, sociales y personales. En este sentido, es posible entender que todos participan y dependen de alguna manera de la movilidad urbana para ir de un lugar a otro con calidad y eficiencia. Inclusive, por ejemplo, la construcción de calles para automóviles o aceras, la organización de líneas de autobuses y la creación de ciclovías. En razón de lo expuesto, respondan. En tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de moverse por la ciudad? En la respuesta a esta pregunta es importante enumerar los puntos positivos y negativos, comparar los resultados de dos fuentes como mínimo sobre resolución de movilidad urbana. ¿Qué inversiones debe hacer la alcaldía de Porto Alegre en términos de movilidad urbana? Escriban un informe al alcalde, eso lo agregué yo. En la respuesta a esta pregunta es importante que se presenten datos objetivos. A ver, salgo de datos objetivos que respalden su respuesta. Un segundito, entramos nuevamente. ¿Ven la pregunta? ¿Ustedes están viendo? Porque... Sí. Sí, pero yo necesito salir porque no veo toda la pregunta. Un momentito. ורד, יש לך את המצגת שלך?
כן, יש. אז תשימי אותה, אבל לא על ההצגה, כי אחרת אני לא רואה את כולה. רגע, ככה גם את לא רואה? ככה בסדר, עכשיו הבאה. בואו נראה, מספר 2. את רואה בסוף אני חושבת שזה חתוך. זאתי, זה מספר... לא, זה מספר 4, תחזרי ל2. תחזרי ל2. כן, אבל תצאי ממצגת, תצאי ממצגת. זהו, זה סוף לא, תצאי מה... רגע, זה נראה לי קטן מדי, אבל... לא נורא, ok, gracias. Lo que yo dije es esto. La pregunta muy buena. El único comentario que quiero que escriban un informe al alcalde, porque nuevamente, si yo hago una pregunta, ¿cuáles son las inversiones que tienen que hacer la alcaldía? Es una pregunta teórica, de conocimiento, ellos tienen que hacer esto y lo otro. Si yo tengo que escribir una carta, o un email, o no sé qué, un informe, entonces debo hacer alguna acción. Necesito otro nivel de pensamiento, de acción práctica. Necesito, gracias, Ronito Darabá. Entonces, por eso digan, escriban ese informe, inclusive tienen que averiguar cómo se llama el alcalde de Porto Alegre, ¿no? Y cómo se dirige uno al alcalde, qué le escribe, ¿no? Bueno, esa es el primer comentario. El segundo comentario, Imani Jolali Goteta, que acá hay dos grupos, ¿no? De 17 y de 11. No, קפצתם ל4. אוקיי, אפשר לפתוח את ההערה השנייה שלי? הצגת עוד, אבל קפצתם ל3. רגע. כן. למעלה. Ok. Está buena la pregunta. Estoy segura que aprenderán a comparar y tendrán que decidir qué parámetros elegir, ¿no? Porque ustedes no dan los parámetros. Ustedes preguntan una pregunta muy general y ellos van a tener que elegir parámetros. Es difícil eso. Creo que a los de 12 años hay que dar un ejemplo de qué quiere decir resolución de movilidad urbana, como por ejemplo vehículos, bicicletas, ¿no? Algún ejemplo, si no, es muy, muy abstracto esto. Ahora, yo he preguntado al ChatGPT esa pregunta y acá está la respuesta. Y escribí toda la respuesta. La mejor manera de moverse por la ciudad depende de esto y lo otro. Y acá ven cómo el chat hizo la comparación, tomó categorías, la movilidad, el tiempo, el costo, la autonomía, la ecología. Bueno, esto ya es pensamiento analítico bien avanzado. Para los niños de 11 hay que dar un ejemplo o preguntar sobre 2 o 3 categorías, como por ejemplo, costo, ecología, tiempo, ¿ok? Pero en sí, ahora no sé cuánta matemática van a aprender, אפשר לצאת מהשקף הזה. No sé cuánta matemática van a aprender de esto. Es un proceso muy bueno, pero
no sé si va a servir para la matemática. Tienen que hacerla más adaptada para la matemática. ורד, תשימי את הבא, את מספר 3. Pasamos a la pregunta 3. ורד, את מעלה? כן. תודה. אז 3. De inglés, esta es una pregunta en inglés, de Ana y Evelyn. As it is spoken is very different in different parts of the world. The English language has become influenced by social, political, and cultural aspects, resulting in a language with many local variants. While these variations reflect the diversity and richness of the language, they can also interfere with communication in certain situations. For example, if you travel to a country where a different variant of English is spoken, you might not understand certain words and expressions that are specific to that variant and that can lead to misunderstandings. Taking these facts into consideration, how has the English language changed due to its use in different parts of the world? And what impact does this have on communication and culture? Analyzed at least 3 different sources to talk about the topic. And based on your research, suggest a solution on how we can deal with the impact of the changing nature of English so that it does not prevent communication from happening. Ok, en esta pregunta también hubo mucho trabajo y primeramente, אפשר לפתוח את ההערה הראשונה, lo que comenté es que la prevención de comunicación no es muy relevante porque no suena como un problema dramático, ¿no? Por ejemplo, se puede preguntar ¿qué hacen ustedes para cuando viajan o qué harán cuando viajen a un país de habla inglesa y no los entiendan? O ustedes no lo entienden, o por ejemplo van a necesitar un doctor para alguno de sus familiares y no van a entender que es un médico, o por ejemplo si ustedes tienen una compañía internacional que hace exporte a un país de habla inglesa, how will you ensure you do not make mistakes that cost you a lot of money? ¿Ok? Eso ya lo pasa a un campo más relevante a la vida. Si no, es algo que no tiene mucho interés y no me causa, no me motiva. El segundo comentario fue que también esto le pregunté al chat. Y al preguntar al chat eso, me di cuenta mucho más que sí, que no es muy relevante que diga restrooms para el baño o washroom o toilet. Pero si alguien quiere ir al baño y no sabe lo que es restrooms, eso es crítico. Entonces hay que preguntar la pregunta que sea relevante y hay que trabajar un poco más para que lo logre. Escriben tres me parece, ¿no? Me parece que ustedes escriben 3 sitios. At least 3
Yo creo que en 45 minutos, no yo creo, yo sé que en 45 minutos hay que exigir solo 2, no 3. Hay acá un aprendizaje independiente, pero puesto de esta manera no es tan relevante, hay que ponerla de otro enfoque, con otro lente. Hay una atención a la voz interna, a la lógica interna, porque piden cómo solucionar el problema de falta de comunicación. Puede ser mucho mejor, puede ser una acción mucho más, por ejemplo, elijan 5 palabras que pueden causar falta de comunicación o no falta, que pueden causar problemas de comunicación y escriban una carta al diccionario. ¿Cómo tiene el diccionario que presentarlo? Esa es la pregunta que sea relevante y el pensamiento conceptual. Bueno, gracias a Ana y a Evelyn. Pasamos a la próxima. La próxima es número 4 de Rafael y Tiago de Humanas, Ciencias Humanas, que está muy buena, está ya toda en verde, con un comentario solamente. No voy a leer toda la pregunta, ellos trabajaron mucho en ella, pero mi comentario es que para los niños de 11 años hay que exigir solo una fuente y los de 17, si son 45 minutos, 2 fuentes, no más. Porque si yo exijo más de 2 fuentes, quiere decir que va a ser muy superficial. No van a aprender, van a leer así rápido para poder traer otra fuente y entonces no va a haber aprendizaje independiente. Bueno, la próxima, número 5, es de Carolina, estudiantes con discapacidad. A ver, se puede abrir me fue muy difícil entenderla, pero si lo entendí, falta exigir al menos 2 fuentes de internet y no quiero que me den una explicación por qué eligieron este transporte, sino que, por ejemplo, aconsejen al vecino qué hacer. Esa ya va a ser una aplicación, una acción en la realidad. ¿Ven cómo estoy chequeando las preguntas de acuerdo a las 5 categorías, ¿no? Voy por categoría a categoría y veo si está bien formulada esa pregunta para que sea compatible al Internet abierto. La próxima pregunta, 6, es de Julia, Mariana y Manuela de Ciencias. El problema de esta pregunta es que hay una respuesta lista, preparada en el Internet, y yo les sugiero también que después que escriben una pregunta le pregunten al ChatGPT para ver cómo cómo formula la respuesta para que se ubiquen. No queremos un texto, queremos una acción, ¿no? Yo no quiero al final que me expliquen algo, quiero que planifiquen una acción, que tomen esa actitud de diseñar a la realidad a través de la práctica de ellos.
Y si quiero si mando a periodos geológicos como referencia, periodos, ok, periodos. No entendí. Ok, entonces esos son los dos comentarios. Y la última, número 7, de cultura judaica, de Luciana y Bruno. Elige un pueblo que hoy en día necesita de un movimiento de libertación como el que ocurrió en la historia de Pesaj. Edith, esta es la anterior. Abajo, Ok. abajo está la nueva. Ok. Y yo escribí en hebreo porque me escribiste que no había comprendido. Así que yo tenté explanar en hebreo abajo para ver si comprendes mejor. Ok, תודה. בימים האחרונים אפשר למצוא אנשים שעדיין חיים בעושק בגלל כוח או אלימות. מהמצב הזה תבחרו לפחות 2 מקורות, 3 עמים שנמצאים במצב הזה ומצדיק למה הם צריכים תנועת שחרור כמו תנועת שחרור שקרתה בפסח. אחרי זה צריכים להשוות אחד העמים. A ver, Luciana, ¿me explicas qué tienen que hacer? ¿Cuál es la tarea? Sí. Después que encontré los 3 pueblos, ¿no? Ok. Así que buscaste los 3 pueblos, tiene que hacer una justificativa por qué estos pueblos necesitan. Ya lo hice. Así ahora tiene que pensar en tu propia clase y pensar qué movimientos de libertación necesitan en tu clase. Clase quiere decir el grupo. En la escuela, en el grupo. Sí, Okay, en la escuela. En mi grupo, ¿en qué necesitamos liberarnos? Sí, ¿qué libertades nuestra clase no tiene? ¿Qué buscamos? Okay. Así hacer una comparación entre los 2 movimientos, escoger un pueblo, compararlos, lo que estos necesitan para libertarse y lo que necesitamos nosotros como clase. A ver, Luciana, un ejemplo. El grupo necesita libertarse como... Usar el móvil. Queremos usar el móvil en la clase. No podemos. Ahora tenemos que usar el móvil solo en la saca. Queremos usar. Es un recurso para, como ahora en Internet abierta. No podemos. ¿Qué necesitamos hacer para 5 estrategias? ¿Qué necesitamos hacer para lidiar con esta libertad que no tenemos ahora? Ok. Puede ser que sea cuestión de lenguaje, pero si no por favor, pregunten al chat qué dice el chat de eso y traten de escribirlo de una forma más fácil, más simple, porque son de 13, 14, ¿no? No tan abstracto, que sea más concreto. Más concreto. Bueno, así que llegamos nuevamente a este momento de felicitarlos nuevamente porque fue muy rápido el proceso de aprendizaje y están muy cerquita, todos ustedes están muy cerquitas de la pregunta que van a finalmente usar en el experimento, en el estudio. Así que ahora salimos a 20 minutos, Beret, 20 minutos de trabajo entre ellos para mejorar, perfeccionar las preguntas de acuerdo a los comentarios recibidos. Ahora, Beret, ¿los sacás a habitaciones, a las salas o quién los distribuye? ¿Y a qué hora volvemos? Vamos a dividir en 7 habitaciones. Como las preguntas, digamos,
la pareja que tiene la primera pregunta van a estar en habitación 1. Los que tienen la segunda pregunta van a estar en segunda habitación. ¿Vale? Yo voy a abrir y vosotros entráis a las habitaciones en el mismo número de tu diapositiva. גברת, עד 8 כולל הפסקה. Hasta tenéis como 20 minutos para eso, incluso un recreo para tomar algo o lo que necesitáis. En Israel es 8, vosotros es la 3, ¿no? Las 3 de la tarde. רבע לשלוש. עוד 20 דקות, 13:05. Más o menos, sí, 15 minutos, 20 minutos, algo así. A las 3 hora brasileña estamos aquí de vuelta. Estoy abriendo las habitaciones. אפשר לעצור הקלטה? Então, אוקיי. chegamos a momento muito importante que vocês agora vão elegir uma pergunta sozinhos, cada um sozinho. Vai elegir uma pergunta de los números de pergunta que eu vou dizer agora. Y vais a tener como 20 minutos, 30 minutos para responder la pregunta. Entonces, las preguntas que están para elegir son pregunta número 2, número 4, número 6 o 7. Y 5 Então, también. cada uno de vocês... 5 também. Muito bom. Então, cada uno de vosotros, voy a hablar español mejor, cada uno de vosotros va a elegir una pregunta solamente. De las preguntas que se puede elegir son pregunta número 2, pregunta número 4, pregunta número 5, pregunta número 6 y pregunta número 7. ¿Está bom? Cada uno de vosotros vais a tener otra presentación colaborativa. En esta colaboración, voy a enseñar, un momento. Un momentinho. Eu tenho todo... ya. Eso. Entonces, eso es presentación colaborativa nueva. Ilana, você tem isso, mas vou mandar outra vez no teu WhatsApp. Cada uno entonces va a elegir una diapositiva como esta. Se pone dentro un número como aquí 1, entonces vais a poner el número de pregunta que elegís, digamos 2 o 4 o 6 o 5 o 7. Vais a poner aquí la pregunta misma, abajo la respuesta. Si alguien necesita otra diapositiva porque está muy pequeña, se puede hacer una nueva diapositiva, mas a nueva diapositiva también se tiene que poner un número correcto o pregunta correcta, tu número misma, para que nosotros sabemos qué 2 diapositivas son de la misma persona. ¿Está bom? ¿Está claro? שמנו בצ'אט. ¿Está claro? אילנה, את שולחת בוואטסאפ? Nuche también. Chat. Está un link de esa presentación colaborativa para vuestras respuestas.
Hay preguntas antes de salir a trabalhar? Pessoal, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Ali no chat está a pergunta, essa, o slide para vocês responderem, é a pergunta que vocês escolheram. Acho que está claro, né? Ficou alguma dúvida? Perguntem, ela está... Não? Está ok? A minha questão só é saber se quem precisa de adaptação vai ter mais tempo, porque eu preciso de mais tempo, eu não consigo fazer nesse tempo, gente. Não consigo. Sim, vai tentar meia hora e logo, tá bom? Ou 20 minutos, mas isso é somente uma prova, tá bom? É só mais um teste, Evelyn. É mais para praticar. Ela quer ver. Exatamente, como um exercício para vocês. Então, pode começar. Não tem habitações, porque cada um sozinho com si mesmo. Então, eles não vão responder. Apagar a câmera e trabalhar sozinhos. Só um pouquinho, Vera. Não é para eles trabalharem com as duplas? É individual? Não, sozinho. É cada um de vocês. Cada um de vocês é um aluno agora. Essa é a questão. Vocês são os alunos, receberam essa pergunta e têm que responder individualmente essa pergunta. É isso. Tá bom? Então, teu tempo, por favor. לכבות recording. כותבת לו? זהו, הקלטתי, כן. רק עכשיו. רונית. סליחה. Ok, bueno, continuamos, aunque es muy interesante escucharlos y los comentarios, se puede ver que son preguntas interesantes que los entusiasman, y eso tiene que ser la reacción de los estudiantes de ustedes. Ahora les voy a enseñar los indicadores de las evaluaciones de las respuestas, ¿no? Porque ustedes van a tener que evaluar las respuestas de los alumnos. המצגת מעודכנת, את יכולה מההתחלה. De acuerdo a... מה את מתכוונת, רונית? כל השקף שמציג כל עיקרון של מכוון. Ok. Estos son los indicadores para evaluar una respuesta en estos exámenes. Tienen 5 categorías, es muy similar al indicador de preguntas. Solo la categoría 4 es distinta. Y tienen acá los niveles. Empezamos por categoría 1, la alfabetización de información. Si la respuesta, si en la respuesta se indican 2 fuentes de información, como está requerido, pero esas fuentes no necesariamente sostienen y no necesariamente son óptimas o diversas. Digamos, 2 fuentes de información, 2 noticias de 2 diarios, ¿no? No es óptimo, es solo noticias, no es diverso, y tampoco aparecen dentro del texto, aparecen como una lista separada, ¿no? Al final, este sitio y este sitio, y no está conectado con el texto, no tiene conexión. Bueno, ese nivel es básico y va a recibir de 0 a 7 puntos. Ahora vamos a pasar al nivel avanzado. Si en la respuesta se señalan las 2 fuentes requeridas
y son claras y están sosteniendo el contenido y están integradas en el contenido, no está no como una lista aparte, como un anexo, sino está integrado en el texto, eso va a recibir de 8 a 15 puntos. Y la máxima, la más elevada, es que están citadas 2 fuentes de información, tal vez más, pero al menos 2, que son diversas y que son excelentes para lo que se requiere en términos del contenido y en cómo apoyan y proporcionan un razonamiento amplio y se integran en el texto de manera óptima. A eso va a recibir de 16 a 20 puntos. Primera categoría. La segunda es que el contenido, hay aprendizaje independiente, o sea que vamos a ver conocimientos nuevos y vamos a ver comprensión en relación a la materia. Si es básico, vamos a ver que el contenido es básico, que no es relevante al campo de... No, es básico y es relevante al campo de conocimiento. Por ejemplo, en la pregunta sobre Pesaj, el alumno escribió que en Pesaj el pueblo judío se liberó de Egipto, pero eso no necesariamente nos vincula a la pregunta. Es cierto, pero no está vinculado. Eso va a ser básico, va a recibir de 0 a 7 puntos. Si la respuesta presenta contenido relevante para el campo de conocimiento, tanto básico y nuevo, que es producto ya del aprendizaje de él independientemente en el Internet, y está vinculado a la pregunta, eso va a recibir de 8 a 15 puntos. Y si la respuesta presenta conocimientos relevantes y extensos, con información actual y precisa, que amplía y profundiza el marco de observación de la pregunta, eso va a recibir de 16 a 20 puntos. Pasamos a la tercera categoría, que es esa expresión de la lógica, de la voz interior. Y si es básico, lo que vamos a ver es una respuesta que incluye una referencia general a la pregunta, digamos, sin voz personal, sin ningún gusto personal, o expresa una opinión, pero no la basa, una opinión así me pienso yo, que es mejor en bicicleta, digamos, pero no nada más que eso, no por qué, ni de dónde saqué esa idea. Entonces eso va a recibir de 0 a 7 puntos. Si la respuesta incluye una referencia personal y una expresión, una posición indicando en qué se basa, eso va a recibir de 8 a 15. Y si la respuesta incluye referencia personal, razonada, indicando en qué se basa y con un ángulo creativo o crítico sobre el tema, eso va a recibir 16 a 20 puntos. Pasamos a la cuarta categoría, que es, a ver, la cuarta categoría, acá está mal, Ronit po yesh baya bakoteret. La cuarta categoría el título está mal acá, es el lenguaje, ¿no? La expresión. Si hay conexión entre las oraciones y los párrafos en la respuesta y la conexión es suelta, va a recibir de 0 a 7 puntos. Si hay un flujo
entre las oraciones y los párrafos en la respuesta y hay un uso apropiado de palabras de enlace, eso va a recibir de 8 a 15 puntos. Y si el texto está organizado y guía al lector de manera clara y práctica de un tema a otro hasta que se recibe un mensaje claro y completo, eso va a recibir de 16 a 20 puntos. Y la última categoría es la expresión de ese pensamiento que es producto de la resolución de un problema. Si la respuesta es general y no incluye detalles, ¿no? No describe ningún proceso y no tiene conceptualización específica. Por ejemplo, en esa pregunta sobre la literatura infantil, si yo digo en la carta, bueno, en el email, señores, cambien o confirmen este libro para niños como adultos y ya está, eso es todo. Eso es básico, va a recibir de 0 a 7. Pero si la respuesta está más detallada y contiene una descripción de algún proceso y un concepto o más relevantes, ¿no? Voy a poder decir algo significativo a la directora de la compañía esa, de la empresa, eso va a recibir de 8 a 15 puntos. Y si la respuesta es detallada y razonada e incluye una descripción de los procesos, una imagen de futuro, una conceptualización óptima del tema, eso va a recibir 16 a 20 puntos. En general, así se ve todo el indicador de evaluación de exámenes con Internet abierto. Aquí ven las 5 categorías y los 3 niveles, y esa respuesta es de 100 puntos. Y así nosotros les pedimos que evalúen las respuestas que van a obtener de los alumnos. Vered. כן. יש לנו גם שאלה פה, hay una pregunta aquí. Ok. Sala, ¿no? ¿Quién preguntó eso? Julia. Julia, ¿se quiere preguntar en español para Edith? O que alguien traduzca, por favor. Rafael Corban quer traduzir, que levantou a mão? Tu quer traduzir, que está com a mão levantada? Eu não ia traduzir, eu ia fazer outra pergunta, mas também posso. Então. ¿Puedo? Voy a intentar, no sé si yo comprendí la pregunta en portugués. Dice que la evaluación, entonces, respecto a la capacidad de contestar, de ponerse en relación a esta pregunta. Otra criteria como el facto de tener hecho la búsqueda o involucradose con el texto, mismo que no eligiendo las mejores referencias o posicionándose con profundidad. Eso no sería también interesante como parámetros de evaluación, o dice, porque yo creo que también sea algo que tome tiempo, la capacidad de hacer conexiones muy coherentes, construir una respuesta compleja. No sé bueno, si... eso lo vamos a ver en la primera categoría, porque si las fuentes son precisas, eso nos va a proporcionar profundidad. Y lo vamos a ver también en el lenguaje.
porque si el lenguaje se fluye y las ideas están conectadas unas al otro para darnos un mensaje claro, vamos a ver esa coherencia y va a recibir el máximo de puntos ahí. Así que está cubierto eso. No, si ves algo no cubierto, me decís específicamente, pero si entendí bien la traducción, esto está cubierto, sí. Es que yo estaba pensando algo similar el envolvimiento, no tanto a la calidad de las informaciones, porque por veces las informaciones no tienen tanta conexión, porque la conexión propia es algo que necesita bastante trabajo, ¿no? Bueno, creo yo. Eso lo voy a ver acá, lo voy a ver en la tercera categoría. Voy a ver si la respuesta es original, es auténtica, es razonada. Eso lo voy a ver en la tercera categoría, ¿no? Si tiene un ángulo creativo, o si es algo, o si es una idea general sin involvement, como decís, ¿no? Bien, Entonces voy sí. a dar menos puntos, pero está cubierto eso también en la tercera categoría, y estoy de acuerdo con lo que decís. Comprendí, sí, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Claro. ¿Hay alguna fuente que diga sobre la construcción de estas rubricas o de cada una de estas categorías, de por qué 3 y no 4 en términos de más básico hasta avanzado, por ejemplo? ¿Por qué la clasificación de puntos de 0 a 7 o de 8 a 15, de 6 a 20? ¿Por qué el máximo es 20? ¿Por qué la categoría tiene diferentes puntajes y niveles de distancia? Y sí, Bueno, también eso de utilizar los puntos es algo que estamos trabajando como hace 3 años aquí en la escuela, de salir un poco de los puntos y trabajar más como categorías y también con skills. Si no, eso puede caer también en algo de que los alumnos van a buscar los puntos y no van a buscar desarrollar las skills por sí, no sé. Sí, bueno, la primera pregunta es muy fácil. En este estudio, en este experimento, que necesitamos una estandarización para que sea científico, se pregunta una pregunta que el máximo es 100 puntos, y por eso cada una de las 5 categorías, el máximo es 20, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es pedagógico, y lo que yo les sugiero es, no solo en estos exámenes, pero en todos los exámenes, primeramente, mostrarles a los alumnos, compartir con ellos estos indicadores, ¿no? Y también hacer como charlarlo con ellos, explicarles, después que ustedes lo entienden, explicarles y trabajar con ellos sobre los indicadores para que sepan específicamente cuál es la expectativa, y así eso lo hace bien así de par, ¿no? Y lo hace bien transparente. Y después el número es una indicación más perfecta y más breve, pero ellos saben exactamente de qué se trata. En la realidad, nosotros tenemos también evaluación dura, ¿no? Si yo voy a un puesto ahora en la escuela israelita,
y no sé portugués, no me van a recibir, ¿no? Eso es una evaluación dura. ¿Sé portugués o no sé portugués? ¿Sé hebreo o no sé hebreo? Eso también es un aspecto importante en la vida, no el único, pero no comenzamos por eso. Para mí, ni tienen que decirles a los alumnos qué recibieron, qué nota recibieron. Eso no es necesario. La nota es para el experimento, ¿no? Porque así comparamos, eso podemos comparar. No puedo comparar oraciones. Pero si ustedes no quieren decirles la nota, ¿está bien? No, es que muy interesante eso, porque nosotros ya tenemos una forma de trabajar que tiene los números por detrás de las rúbricas, y eso nos da la capacidad de llegar hasta qué habilidades ellos tienen desarrolladas, ¿no? Pero también el enfoque no es en los números, es también en las habilidades que están desarrollando. Pero es interesante entender la forma de ustedes de hacer esto, ¿no? De atar todas las partes para que nos vamos juntos con ustedes. Entonces estamos exactamente en la misma página. Entonces es muy bueno. Gracias. אם יש עוד שאלה, אז אפשר לקחת, ואם לא, אני רוצה להציג את המשימות להמשך. Tem mais alguma pergunta? Senão ela vai continuar e vai só apresentar a continuação agora do processo. Acho que não tem mais, né? Que já está em cima da hora. בבקשה, רונית, אפשר להמשיך. זה בעברית, אתם תקבלו את זה כמובן בספרדית, אבל אילנה בואי או ורד, תעזרו בתרגום. בעצם היום עשינו את זה. בסדר? תיקנו את השאלות והתנסינו ככה בקצות האצבעות בתשובה. Ela disse, ela disse que vocês vão receber em português, depois da tradução disso, tá? Ela está dizendo onde a gente estava hoje, que a gente fez hoje. Recebeu as perguntas, analisou elas. בסדר. יפה. עד ה-21 למרץ, שזה שבוע מהיום, נכון? אנחנו מבקשים שכל אחד יעשה לעצמו את ה-45 דקות כמו של התלמידים, ויכתוב תשובה מלאה למבחן. Tá, ela pede então agora até a semana que vem terminar isso que vocês fizeram de forma individual, dentro desse tempo de 45 minutos no máximo, escrever a resposta que vocês colocariam. כן, 45 דקות רצוף. זה לא שאפשר לקחת בדיוק. Não pode interromper. É como se tu sentasse, fosse um aluno, em 45 minutos tem que responder e acabou. Não pode sair, voltar, passear, que é justamente para ver essa questão da resposta nesse tema. ואילנה, את תבדקי את המפגש הסינכרוני הבא, האם זה 4 לאפריל או שזה תאריך אחר, ושם אנחנו נעשה הדגמה של בדיקת מבחן, נתרגל בקבוצות בדיקת מבחן, נדבר קצת על איך מכינים את התלמידים ונסביר את הניסוי. Tá, então é o próximo encontro, que vai ser um encontro sincrônico, que provavelmente a gente vai fechar 4 de abril. Eles vão dar os próximos passos, né, do processo e da análise dessas perguntas e como trabalhar com os alunos. בסדר? כי אחר כך עד 21 למאי עושים את המבחן עם התלמידים. Até 21 de maio nós vamos fazer já aplicar com os alunos que está ali dentro, né? ועד 21 ליוני כבר נותנים לנו את כל הנתונים ואנחנו נסביר את הכל בפגישה הבאה. Tá, eles vão tudo explicar no próximo encontro e até 21 de junho, depois a gente termina com isso, encerra esse processo e acabam
de vez o nosso projeto piloto em julho, no encontro final. Ela vai mandar isso traduzido. Percebe, Rony? Todá. אצלנו ערב טוב, אצלכם... Boa noite, que eles já vão dormir, já é tarde lá. Todá. Tá, pessoal, parabéns, Escola Cavor. Parabéns, porque foi muito bom e eles elogiaram bastante vocês. Sim, então, Ilana, você tem no novo syllabus no teu WhatsApp? Ok, vou mandar agora. Mandar a todo mundo. Muito obrigado. Podemos sacar uma foto de print screen aqui? Pode? Vai, Rafa, vai. Todos sorrindo, todos aqui, estamos felizes fazendo isso. Graças. Creo que lo tenho. Então, até 4 de abril, se há algum problema, Ilana me diz, tá bom? Ok. Todá, bye. Tchau, bye. Demorar a Júlia, hoje eu não sou a Gabi na aula dela.